Hola a todos, mi nombre es Silvia Escobosa y estoy aquí compartiendo un ratito con Rebeca para dar nuestra opinión o cada una desde su punto de vista y comprensión, pero hablar de lo importante que es el autoconocimiento, conocerse a uno mismo, qué implica conocerse y conocer toda esa parte que tenemos escondida o que realmente nos limita en nuestro día a día. Doy paso a Rebeca para que se presente y luego pues nada, ya continuamos con nuestra explicación. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Rebeca y de un tiempo a esta parte me he dado cuenta de lo importante que es tener un mínimo de conocimiento sobre nosotros mismos. Ya en el tema del día a día podemos hacer un mantenimiento, ¿no?, de nuestro cuerpo, al igual que lo hacemos del coche, si queremos que nos dure, pues un mínimo para por lo menos poder autogestionarnos y poder sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Y, y tratar de dejar un poquito de lado las enfermedades, los desequilibrios, las inflamaciones innecesarias y poder vivir la vida un poquito mejor, ¿no? Una de las cosas súper importantes o que yo considero muy importante del autoconocimiento es empezar a integrar toda esa parte que no aceptamos de nosotros mismos. Tenemos que saber que no siempre somos buenas personas y que no siempre tenemos la capacidad de hacer el bien, sino que también tenemos esa cara oculta, que es la parte donde nosotros tenemos la opción de cometer errores, de ser imperfectos y de hacer cosas que se consideren malas. Es nuestra capacidad la que decide en qué punto nos encontramos, pero tenemos que aceptar que esas dos versiones o esos dos polos existen en cada uno de nosotros. No podemos ocultar que en algún momento podemos hacer daño, o sea, no podemos negar esa parte agresiva, sino que tenemos que buscar un canal donde esa agresividad pueda ser extraída, canalizada, siempre, siempre, siempre sin hacer daño a nada ni a nadie, por supuesto. Me refiero, si yo, por ejemplo, descubrí en mí que siempre cara a los demás, pues quería ser una persona muy, lo que se considera buena, tranquila, en paz, que si me dices algo, pues me guardaba esa molestia, yo te contestaba con un tono de voz súper suave, pero no me daba cuenta que toda la agresividad que realmente quería expresar me la estaba guardando para mí. Esa agresividad lo que hace es que te va a afectar no solo anímicamente, sino alguna parte de tu cuerpo. Ya hablamos del cuerpo físico, algún órgano se va a ver afectado porque tú no eres capaz de canalizar tu ira o tu enfado. Entonces, reconociendo que esa ira y ese enfado, esa frustración está en mí, yo busco la opción donde poder canalizarla, bien sea haciendo un deporte, un juego, no sé, bailando, cantando, pero mi intención cuando yo voy a hacer eso es la de canalizar esa ira o esa agresividad. ¿Por qué es necesario esta parte? Porque si no, me vuelvo a repetir, es que te la guardas para ti y eso afecta a algún órgano de tu cuerpo físico. De hecho, normalmente la ira, la rabia, se suele guardar en una parte del hígado que después se transforma encima en tristeza al no haber sido eso canalizada, expresada, al no haberla sacado de ti. Es muy importante para mí conocer que existen esas dos versiones de mí, independientemente de que yo elija actuar a través de la paz y el amor y la comprensión, tengo que saber que en mí también existe la otra cara. Y esa otra cara yo la tengo que expresar, canalizar a través de este sistema, de un juego, de bailar, de cantar o de lo que sea, con toda mi intención
de que yo estoy sacando esa furia a través de esa actividad. Eso para mí es uno de los puntos que considero súper importantes y que a mí me costó entender que en mí existía la otra cara de la moneda. Yo, por ejemplo, este tema me resuena mucho porque al final vivimos en un mundo dual. Yo personalmente soy Géminis y a mí siempre me ha pesado mucho el ser dos, ¿no? La dualidad, esa representación. Tanto se ve en las energías masculinas como en las energías femeninas. O sea, al final nosotros mismos tenemos ambas dos. Y algo que me pareció muy curioso y bastante interesante es que cuando reconocemos a una persona por su bondad, por lo buena que es, la misma cantidad que tiene de bondad la tiene en el polo opuesto, ¿no? De positivo, o sea, en el misma cantidad y son diferentes grados al final de lo mismo. Nuestro Exacto, objetivo como seres humanos al final es encontrar la integridad, la unión entre unas y otras y tratar de evitar esos desequilibrios que depende del grado y se van a un extremo, se van al otro. Y ahí es donde nosotros como personas corremos peligro y las personas que están al final a nuestro alrededor también. Porque cuando no entendemos esto y no lo interiorizamos, saltamos de un extremo al otro continuamente porque realmente no nos identificamos ni con uno ni con el otro y automáticamente de nosotros sale el enfocarnos en un extremo o en el otro. Al final, el autoconocimiento me parece muy importante porque te trata de llevar a ese equilibrio, ¿no? A que esos polos opuestos no estén tan opuestos, no estén tan dispares y más integrarlos. Y una vez que para esto hay que reconocerlo, si no es muy difícil. Primero tenemos que reconocer claro, tanto el polo negativo, ¿no? Nuestra parte dentro de la dualidad, que es que al final no es mejor o peor, es un polo u otro. Entonces, cuanto mejor lo reconozcamos cada uno de ellos, podemos, podemos tenerlos más en equilibrio, ¿no? Y que es de lo que se trata, al fin y al cabo, de equilibrar ambos dos para nosotros poder sentirnos mejor y poder convivir mejor en esta sociedad al final de la que formamos parte. exacto. Y la verdad que el autoconocimiento es todo un camino hacia el interior que te hace descubrir muchísimas cosas, porque donde tú te crees que eres de una manera, pues yo soy así, yo soy simpático, risueño, o soy una persona triste, o soy antipático, o soy borde. O sea, donde tú te has creado unas autoafirmaciones de ti mismo, cuando inicias este camino, te das cuenta que todo eso no tiene nada que ver contigo. Hay muchas cosas que se quedan porque se quedan, porque están ahí, porque son, pero hay muchos patrones que se modifican, porque la gran mayoría de tus actitudes y de tu forma de pensar ha sido integrada desde el exterior, con lo cual no son tuyas, son proyecciones de otras personas, pues la familia donde te has criado, el entorno, incluso el país donde has nacido, también tiene una implicación directa en tu forma de ser y de pensar. Se trata todo esto de decir, oye, ¿podría ser que yo, mi versión de mí mismo, no es la real? O sea, no es, podría ser que esta versión haya sido hecha en torno a todas estas circunstancias que yo he vivido, desde donde he nacido y desde donde me he criado. Simplemente esa comprensión hace que tu mente se expanda para adquirir el conocimiento que necesitas para cambiar esa forma. Es como si fuera que hay una especie de hilo conductor o de magia que te libera de ese estado donde te encuentras. Y no tiene que ser un estado malo ni bueno, simplemente que tú no eres tu versión. O sea, tu versión, tu mejor versión de ti existe, por supuesto, pero está en el interior, no está expuesta y no se puede exponer si no limpias todo ese hilo conductor que existe desde tu nacimiento hasta donde estás. Es como borrar todo y crear nuevos pensamientos, nuevas creencias, nuevos patrones. Sí, digamos resetear. Exacto,
esto viene dado al final porque nuestra vida va dividida en septenios, ¿no? En el primer septenio de la vida, cuando llegamos a este mundo, no tenemos la capacidad de decir esto sí, esto sí me lo quedo, esto no me lo quedo. Automáticamente en el inconsciente vamos absorbiendo todo. Somos auténticas esponjas. Esto siempre nos lo han dicho, lo hemos escuchado, pero realmente es así. Nos vamos, el entorno familiar, nuestros padres, cómo nos hablan, cómo se hablan entre ellos, cómo se sienten. Somos auténticas esponjas, sobre todo emocionales, porque el sentido de la palabra todavía no lo conocemos, pero las emociones las sentimos. Entonces, es con lo que nos quedamos. Y eso, al final, hace un print muy fuerte en nuestra personalidad y determina mucho cómo nos vamos a ir desarrollando a partir de esos 7 años de edad, que es cuando acaba de forjarse la personalidad, cuando avanzamos y nos vamos exponiendo al mundo, porque en ese tiempo vivimos muy en nuestro entorno, ¿no? En ese núcleo familiar, en ese entorno núcleo escolar, pero cuando ya vamos abriéndonos a más personas, vamos interactuando, estableciendo relaciones sociales con otras personas, ahí es donde empezamos a mostrar, se empieza a ver, ¿no? Eso que hemos absorbido, que podíamos llamarlo personaje, porque al final nuestra esencia está dentro de nosotros, pero nosotros vamos creando diferentes personajes, sobre todo dependiendo del ámbito en ese momento estemos. Y esto es una función del ego que está muy bien por supervivencia. Si no llega a ser por ello, no estaríamos aquí, o sea, ya nos hubiéramos extinguido como especies, pero es importante que lo tengamos en cuenta y que tomemos conciencia de ello, porque cuando nos identificamos con un personaje que hemos creado, que realmente ese personaje no lo hemos elegido nosotros, ha ido Ujú. surgiendo en base a las circunstancias, ¿no? En cómo esa personita que estaba ahí dentro necesitaba adaptarse al entorno en el que estaba. Entonces, el problema viene cuando nos identificamos con ese personaje que hemos creado que realmente no coincide con nuestra naturaleza y con nuestra esencia. Entonces, cuando nos damos cuenta viene la frustración. Si esto se alarga mucho en el tiempo, porque ya no creamos un personaje, creamos una serie de personajes, dependiendo del ámbito en el que estemos. Y cuando nos identificamos con ello, realmente mm, nos disociamos porque no tenemos claro cuál es nuestra naturaleza y nuestra esencia. Y cuando no estamos en coherencia con ella, a nosotros eso nos causa muchísimo dolor, muchísimo daño y nos enferma. A la larga nos acaba enfermando. Por eso la importancia de tratar de ver, hay muchísimas dinámicas y muchísimas maneras de poder ver qué sí somos y qué no somos, y qué resuena con nosotros y qué nos resuena, y qué nos hace bien y qué no nos hace bien. El problema es cuando queremos que no hay filtro y todo pasa. Y todo pasa y todo pasa y todo pasa, y al final nuestro mismo cuerpo nos va diciendo hasta aquí, porque te estás yendo mucho de tu verdadera esencia. Por eso me parece bastante interesante porque se dice que hay dos crisis existenciales a lo largo de la vida muy, muy marcadas. Una es en la adolescencia. Y si en la adolescencia realmente no prestamos atención y no nos hacemos cargo de esa crisis, se va a ir alargando en el tiempo y vamos a llegar a la típica crisis de los 40. Pero es que de la adolescencia a los 40 han pasado más de media vida. Entonces es interesante prestar atención a esos avisos que nos va dando la vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, en forma de crisis existenciales o de preguntas trascendentes y echarles un ojo y ir revisándolas y poco a poco ir ubicándonos. Hay una frase que a mí se me quedó muy grabada, que es, atentamos contra nuestra dignidad porque no tenemos clara nuestra identidad. Y esto Ujú. realmente lo hacemos todos. Todos los que no tengamos, incluso Sí. tener un mínimo trabajado, pero cuando no tenemos un mínimo trabajado, esto lo hacemos continuamente. Ujú. Y luego hay otra cosa que tampoco nos damos cuenta de lo que nos está trayendo la vida como beneficio, y es porque cuando nos ocurre algo que no nos gusta o que nos duele, nos adquirimos enseguida el papel de víctima. Al ponerte en esa situación de víctima, es imposible ver lo que te trae esa situación. Hay que salir de ese rol para preguntar por qué me está pasando esto, para qué tengo que comprender
que estoy viviendo esto. Es ahí donde tú empiezas a ver por qué y para qué y desde dónde, porque al fin y al cabo yo soy creyente al 100% de que todo lo externo pertenece a uno mismo, incluso el perdón. Se habla mucho de perdonar, perdonar, pero realmente el perdón para mí empieza por uno siempre. Me perdono porque yo en algún momento he creído que la maldad es real, con lo cual si yo creo en eso, yo proyecto. Imagínate, tantos millones de personas proyectando esa creencia, con lo cual sigue siendo mi proyección. Yo he aportado mi granito de arena ahí para que eso esté. Igual que la enfermedad, realmente el ser que somos no tiene ni salud ni enfermedad. O sea, no cree. Esos son dos polos que existen aquí porque nosotros creemos en ellos. Tu ser o tu luz o como lo quieran llamar, o tu alma o lo que sea, está en perfección continuamente. No existe esa dualidad de salud o enfermedad. El cuerpo físico, cuando nos muestra una dolencia o una enfermedad, está diciéndote que hay algo que lleva mucho tiempo madurándose y sigue sin darte cuenta. Entonces, la forma que tiene es de somatizarlo a través de tu cuerpo para que te enteres de qué está pasando. Con esto no es que tú no acudas al médico o que te tomes una medicación que te manden o lo que sea, sino que también hay que añadirle esa parte de gestión emocional, de autoconocimiento que me ha llevado a generar esta situación. Si tienes un dolor de cabeza, yo hablo por mí siempre desde mi experiencia. Dolores de cabeza para mí son enfados que no he sacado y que me los he guardado, me los he tapado, los he justificado. Para mí, ese es mi dolor de cabeza. Cuando a mí me duele la cabeza, yo lo primero que hago es echar una visual a mi día y centrarme qué me pasó aquí que pase por alto, porque ese automático con el que estamos viviendo el día a día no nos deja observarnos al 100% lo que estamos pensando o sintiendo en cada momento. Entonces, te vas ahí, lo encuentras, te corriges, porque al fin y al cabo, oye, sí, me enfadé, pues es verdad, me enfadé, ¿por qué no lo dije? ¿Por qué no lo saqué? ¿Por qué no? Y ese dolor de cabeza se va porque ya no tiene sentido que se te esté mostrando. Entonces, hay increíbles, increíbles, no son herramientas, son tus habilidades. O sea, no es que las tengo yo y tú no, y el otro sí y el otro no. No, es que son habilidades tuyas, las tienes siempre, siempre que recurras a ellas están ahí. Entonces, el autoconocimiento te lleva a saber cómo funcionan y cómo se presentan para ti estas habilidades para que tu día a día sea mucho más práctico. El autoconocimiento no te dice que no vayas a vivir experiencias dolorosas ni frustrantes, pero el hecho es que las vas a vivir tan diferentes que no te van a doler tanto ni te van a frustrar tanto. Entonces, al final es desde dónde ves las cosas, desde dónde las sientes y tu capacidad de transformación y de sentirlas. Esa es vamos, eso es ideal. A mí algo que me parece muy importante dentro del autoconocimiento y es que te hace tomar conciencia de la responsabilidad personal. O sea, esto al final, si cada uno nos hiciésemos parte de la parte que nos corresponde, os aseguro que esta sociedad no tendría nada que ver con lo que es a día de hoy. Mm, Todos deberíamos de tener, por lo menos, si es que se habla mucho del tema de la responsabilidad, pero es que la responsabilidad personal, que al final es la más importante y la que más afecta a la sociedad en la que vivimos, no la tenemos muy trabajada. Y esto al final genera pues resultados como el que podemos ver a día de hoy, ¿no? En el que yo me voy, me desentiendo de las cosas que me pasan, o sea, es como que no les presto atención y al final luego lo proyecto fuera. Entonces, como tú muy bien hablabas del tema de los enfados y este tipo de cosas, al final esas emociones
se enganchan a diferentes órganos como pueden ser el hígado o los riñones. Depende de la emoción negativa que tengamos, se engancha ahí. Y luego es que nos limita muchísimo. No somos conscientes de que el origen de cualquier enfermedad es emocional. Al final, las emociones no la podemos controlar, pero sí que nos tenemos que dar cuenta cuando una emoción se retroalimenta con la mente, porque ahí está el problema, en retroalimentar esa emoción que surge de forma innata con la mente y al final dejamos que nos gobierne directamente esa emoción. Y si realmente hacemos un mínimo de trabajo nuestro con el tema del autoconocimiento, por ejemplo, nos damos cuenta de que cuando una emoción se nos está yendo de las manos, cuando una emoción se está yendo del simple hecho innato de que salga, le damos pie a que gobierne nuestra mente y ahí ya no razonamos, ya no hay lugar para la razón, porque la emoción es muy intensa y nos dejamos llevar por ella. Y al final todo esto pues genera discusiones, genera peleas, genera conflictos religiosos, políticos, porque es que al final, si ya estás en guerra contigo mismo, ya esto lo podemos extrapolar a cualquier ámbito Cualquier ámbito. de la Ujú. vida. Y, y al final yo creo que el problema es ese, que si todos tuviéramos un mínimo de autoconocimiento, de gestión emocional, de responsabilidad personal, que son áreas tan esenciales que para mí se deberían de dar en el colegio. Se dan muchísimas cosas en la escuela, pero y que están muy bien, pero reservar un área para hablar de este tipo de cosas nos haría luego la vida muchísimo más fácil y más llevadera y más feliz, desde luego, porque podríamos disfrutar de ella, porque la mayoría del tiempo no lo hacemos. Vivimos, dejamos el mando en manos del ego o de la mente inconsciente y continuamente al final ella se guía por lo que conoce. Mm, pasado que encima lo proyecta al futuro. O sea, va del pasado al futuro continuamente. Y ahí vienen la ansiedad, el estrés, depresión, angustia, porque no tenemos a la mente acostumbrada a vivir en el presente. Y el presente al final es el único momento real del que disponemos para poder tomar decisiones y para poder cambiar algo, ¿no? Algo que no nos funciona, poderlo cambiar y enfocar hacia otro lugar al que sí que nos funcione. Pero para eso tenemos que hacer un stop. Y de ahí ya. Claro. Además, mira, un ejemplo súper importante que le pasa a muchísimas personas es no encuentro trabajo, por ejemplo, o los trabajos que encuentro no me duran, o en el trabajo que me encuentro no me siento a gusto, ¿vale? Son tres factores que están en nuestro día a día, pero todo el tiempo y en un porcentaje bastante elevado. Incluso hay personas que prefieren, bueno, pues cobro del paro o cobro aquí y ya con esto me siento satisfecha. Pero esas personas tienen sueños. O sea, todos estos ejemplos, esas personas tienen sueños. Me gustaría ser esto o me gustaría conseguir aquello. Pero es que yo te digo que desde ese punto donde estás, no vas a conseguir tu sueño porque ¿cómo puedes conseguir un sueño? Es que está completamente fuera de sintonía. Estás vibrando en esta vibración y tu sueño está en esta vibración. Entonces, el camino es todo ese vacío que hay entre una vibración y otra, ¿cómo lo consigo? Porque desde aquí me voy a quedar soñando, me voy a quedar mirando al futuro, Parece me que lo voy a dejamos quedar deseando. en manos del destino. Lo dejamos en manos Exacto, del destino como exacto. si no tuviera nada que ver con nosotros. No, tu sueño lo puedes conseguir, perfecto, pero tú te tienes que elevar a ese nivel de sueño. O sea, tú tienes que iniciar ese autoconocimiento para modificar todo y empezar a sentir que ese sueño realmente es tuyo, que eres merecedor de ello, sea lo que sea. Entonces, yo desde aquí, desde una sensación, una emoción de pobreza o de escasez, o de necesidad, yo puedo soñar, no, ya ni digo rico, sino, oye, tener una economía abundante y complaciente, sí, pero se va a quedar en un sueño, porque tú tienes que trabajar exactamente desde donde estás, que es el sitio correcto y perfecto, modificar todo ese patrón,
de carencia, todos esos pensamientos de necesidad. Entonces, es ahí donde tienes la oportunidad, pero en ese punto no estás capacitado para obtener ese sueño. Tienes que modificarlo. Es que todo esto es muy importante que la gente se dé cuenta de ello. Es que lo que tendemos a hacer es, tenemos unos sueños que están a este nivel y nosotros estamos a este. Y en vez de coger nosotros y elevarnos al nivel del sueño, cogemos al sueño y lo bajamos al nivel de nuestras circunstancias. Y Claro. desde ahí, pues, lo más fácil es victimizarse. Victimizarnos y eso no es ejercer la responsabilidad personal de cada uno. Y no solo eso, sino que esa victimización no te va a llevar a ningún lado positivo. Al revés, tú te vas a ir creando, te vas a ir enganchando ese pensamiento de limitante y de escasez, te lo vas a creer y vas a pensar que que no eres merecedor de nada mejor. Y esto, de verdad, esto ya es un problema importante. Porque una persona O que tiene que venir la suerte a tocarte a tu puerta para ofrecerte algo. Es que, Es que la suerte, esta mañana de hecho subía una publicación a Instagram donde decía, las casualidades no existen.